Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Nuevamente me complace en esta hora de la mañana dirigirme a cada uno de ustedes con un devocional de la matutina La Fe por la cual vivo. Ya hoy nos encontramos a 19 de julio. El tiempo, queridos hermanos, transcurre rápidamente sin que nosotros podamos detenerlo. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, me complace, nuevamente lo repito, estar nuevamente con cada uno de ustedes para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Hay mucho que meditar en las Sagradas Escrituras, queridos amigos, queridos hermanos, y es necesario que ahora también lo podamos hacer como es costumbre. Pero antes también vamos a dirigir nuestros pensamientos al cielo y lo vamos a hacer mediante la oración. Así que los invito a que donde ustedes se encuentran puedan tomar un momento para poder así elevar nuestros pensamientos al cielo. Cierren sus ojos, queridos hermanos, y elevemos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro ser entero al trono de la gracia de nuestro Dios. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias en esta hora de la mañana por la vida, por la salud que nos brinda, por concedernos el gran privilegio una vez más de poder meditar en su santa palabra. Gracias porque hasta este momento su misericordia, su amor han sido grandes para con nosotros, porque nos ha preservado la vida y ahora también nos concede la oportunidad de una vez más meditar en su santa palabra. Bendiga de antemano nuestras vidas y ayúdenos a poder discernir su verdad. Acompáñenos en este estudio y bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que también nos han de acompañar en este devocional matutino. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema el cual lleva por título Purificación de las cosas celestiales. Y es necesario, queridos hermanos, que nosotros podamos entender que es necesario también una purificación, no solamente eh, no solamente en el ámbito terrenal, sino que también es necesaria una purificación celestial. Pero quizá pudiera, hermano, ser contradictorio al pensamiento de cómo es que en el cielo amerite una purificación si todo lo que hay en el cielo es santo, es sagrado, es directamente, tiene que ver con la gloria y magnificencia de nuestro Dios. Pues lo vamos a comprender ahora durante este estudio. Hay un texto, una declaración bíblica base de lo que estaremos estudiando en esta oportunidad. Y la encontramos nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo número 22 y número 23. La declaración bíblica nos dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Ahora, notemos esto, queridos hermanos. La Biblia está haciendo énfasis en que es necesaria una purificación celestial, una purificación de lo que se encuentra en el cielo, pero es importante comprender en qué punto, en qué lugar directamente del cielo es necesaria una purificación. Porque ya lo mencionábamos anteriormente, todo lo que está en el cielo es santo, es puro y no necesita absolutamente una purificación. Pero ¿a qué parte, a qué territorio o a qué punto en específico del cielo se está refiriendo la Biblia que es necesario que haya una purificación? En primer lugar, es importante que nosotros entendamos en la tierra en qué punto se obraba o se manifestaba una purificación. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, queridos hermanos, cuando comprendemos o nos ponemos a estudiar a profundidad acerca de las fiestas ceremoniales, encontramos una fiesta ceremonial muy importante para el pueblo de Israel. Y era aquella fiesta que se llevaba a cabo
exactamente en el día de la expiación. Esta fiesta ceremonial era un momento en el cual, un día en el que el pueblo de Israel tenía que estar en ese momento confesando todas sus faltas y tenía que estar consagrando su vida, tenía inclusive de ser necesario estar en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque dependía de la purificación que había en ese día que el pueblo recibiera el perdón de sus pecados. Pero ahora, pongámonos a pensar en este punto. ¿Qué era lo que era necesario purificarse? Comprendamos, queridos hermanos, Dios en su momento le dice a Moisés que era necesario que le hicieran un lugar donde se pudiera manifestar su presencia. Y él le pidió a Moisés que le pudieran elaborar un santuario. En el santuario, específicamente en una porción del santuario, era donde Dios iba a manifestar su gloria. El santuario, queridos hermanos, constaba de dos partes en sí. El tabernáculo entero constaba de tres. Esto constituía el atrio, que era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios para expiación de los pecados. Los hermanos han hablado acerca de eso durante estos días atrás. Pero también encontramos el lugar santo, donde se podían oficiar donde podían oficiar los sacerdotes encargados de poder estar pendiente de los panes de la mesa de panes de la proposición, donde tenían que estar constantemente poniendo aceite en aquel candelabro de oro, y también donde tenían que estar colocando incienso en el altar del incienso, valga la redundancia, que sabemos nosotros que tiene un significado muy importante para nuestros días. Ahora, había una situación. Ya veíamos el atrio, el lugar santo, pero también se encontraba el lugar santísimo, que era exactamente el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y entraba, dice la Biblia, una vez al año el sumo sacerdote. Noten esto, en el día 10 del mes séptimo entraba una vez al año el sumo sacerdote en el día de la expiación, día en el cual el pueblo debía de estar afligiendo sus almas para la remisión de sus pecados. Entonces, ¿qué sucedía en ese día? El santuario era purificado. La historia nos dice que había una manta que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa manta, por así decirlo, voy a usar palabras no técnicas, sino palabras sencillas para que puedan entenderme. Había una manta que dividía, una cortina, vamos a hablar así, una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pues la historia nos dice, queridos hermanos, que exactamente el día de la expiación, el día en el cual se obraba una purificación del santuario, aquella cortina que constantemente era rociada con cada uno de los sacrificios que se presentaban en el altar de los sacrificios, en el atrio, en la parte externa del tabernáculo en sí. Entonces, ese día, cuando era el día de la expiación, esa cortina quedaba totalmente limpia, y eso significaba que el pueblo recibía el perdón de sus pecados. Ahora, pongámonos a pensar en esto. La matutina, la fe por la cual vivo, nos hace una pregunta concerniente a todo esto. Entonces, ¿qué es la purificación del santuario? ¿Por qué era necesario esa purificación? Ya decíamos anteriormente, la purificación del santuario era necesario para que el pueblo comprendiera que Dios los había perdonado de todos sus pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. Pero aquí está la pregunta que quizás nosotros pudiéramos habernos hecho desde el momento que veíamos el título del tema, purificación de las cosas celestiales. Pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? ¿Qué creemos nosotros, hermanos? De hecho, también pueden poner en sus comentarios en las plataformas virtuales donde se estará transmitiendo este devocional. ¿Puede haber algo en el cielo que purificarse, hermanos? Queridos amigos. En el 9º capítulo de la epístola del libro de Hebreos, se enseña a las claras la existencia de la purificación de ambos santuarios, el terrenal
y el santuario celestial. Noten esto, qué interesante, queridos hermanos. Comprendemos nosotros que en la línea profética, a partir del año 1844, cuando describe la profecía de las 2300 tardes y mañana en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14, y después de 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hay que comprender, queridos hermanos, si fue algo que Guillermo Miller en su momento no comprendió. ¿Qué santuario era necesario que obrara una purificación, en el cual se obrara una purificación? Él creyó que se refería al santuario terrenal y él pensaba que entonces Cristo iba a venir para purificar la tierra. Pero, ¿dónde se iniciaba realmente el proceso de purificación? Se iniciaba en el cielo, porque fue el momento, fue el año específico donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para expiar los pecados de todos los hijos de Dios. Ahora, por eso mencionábamos, ¿hay algo que realmente pueda purificarse en el cielo, comprendiendo que en el cielo hay santidad? La purificación en ambos servicios, el simbólico y el real, nótese esto, el simbólico y el real, debe efectuarse directamente con sangre. Ya leíamos en el texto de Hebreos, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Y creo que todos tenemos muy claro eso. Ahora, debe efectuarse con sangre, dice el escrito. En aquel con sangre de animales, que era en este caso el santuario terrenal, pero en el santuario celestial, con la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora, pudiéramos decir nosotros, bueno, ¿y cómo funciona esto entonces? ¿Cómo es entonces que en el cielo hay derramamiento de sangre? Porque eso nos pudiera orientar lo que hemos leído y explicado hasta este momento. Entonces, si acá en la tierra hubo sacrificios, hubo derramamiento de sangre, ¿significa que en el cielo también lo hubo? Por eso leíamos anteriormente la purificación en ambos servicios, o podemos decirlo en ambos santuarios. Una purificación simbólica y la otra una purificación real. Ahora, ¿cómo funciona esto, queridos hermanos? Nótese lo que dice la matutina La Fe por la cual vivo. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre el holocausto. Noten esto, hermanos. Muchas personas dicen, el pueblo esparcía los pecados encima del altar de los sacrificios. Pero ¿qué nos dice la historia bíblica realmente, hermanos? Simbólicamente, por fe, colocaban en el sacrificio los pecados por los cuales ellos estaban presentando esa ofrenda, ese derramamiento de sangre. Y por la sangre de estos, en este caso, eran transferidos figurativamente al santuario terrenal. Por fe se creía que cada cordero, cada macho cabrillo, cada palomino, cada ofrenda que se presentaba en el altar de los sacrificios, conllevaba dentro de sí los pecados de todo el pueblo de Israel, o los pecados en sí de aquel que llevaba el sacrificio. Pero era algo, queridos hermanos, algo figurativo. Porque no podía yo decir, voy a llevar este pecado y lo colocaba sobre aquel animal. Simbólicamente se colocaban esos pecados. Sin embargo, cuando nosotros referimos o hacemos el paralelismo de cómo son llevados ahora esos pecados ante el santuario celestial, comprendemos nosotros, hermanos, que en el cielo no hay muerte. Pero ¿cómo es posible de que entonces no hay muerte y necesita una purificación el santuario celestial? Recordemos, queridos hermanos, que la ofrenda ya fue dada en sacrificio. ¿Y quién fue esa ofrenda, queridos hermanos? Fue la ofrenda más valiosa que la humanidad pudo recibir como dádiva del cielo. Y fue la vida de nuestro Señor Jesús, entregada en sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Ahora, esto, hermanos, no era ahora sí algo simbólico, sino algo real. Cristo murió porque los hijos de Dios han depositado todos sus pecados en Él para que Él ahora pueda expiarnos de toda mancha de pecado. ¿Cómo funciona esto, hermanos?
Ya mencionábamos anteriormente, en el antiguo tiempo, la persona venía y por fe transfería los pecados a aquella ofrenda que iba a sacrificar. Ahora nosotros por fe creemos que nuestros pecados al momento de ser confesados a Dios y ser llevados al altar, y mediante la oración, nuestros pecados son transferidos de manera real. Nótese esto, hermanos. No estamos hablando ahora de manera figurativa, que yo voy a decir, figurativamente estoy transfiriendo los pecados a Cristo. No, hermanos. Directamente cuando nosotros oramos a nuestro Padre Celestial y pedimos perdón por nuestros pecados con corazón arrepentido, con corazón contrito, humillado y quebrantado, y nuestra confesión es una confesión genuina, nuestros pecados, hermanos, son realmente transferidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo a Él, para que ahora Él se presente ante el Padre Celestial y haga purificación de nuestras vidas. Qué maravillosa obra, queridos hermanos. El santuario es un tema que si nosotros lo leyéramos a diario durante todo un año, siempre tuviéramos algo que aprender. Del santuario es el tema, el estudio bíblico más extenso y más maravilloso que podemos encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nos muestra desde el momento que se presenta la ofrenda, se muestra a Cristo también como intercesor hacia nosotros. ¿Por qué? La Biblia misma nos dice que a Cristo nadie lo obligó para venir a morir por nosotros, sino que de Él salió el querer sacrificarse por usted y por mí, para que ahora nosotros confesemos nuestros pecados y esos pecados sean transferidos por gracia y por fe, y realmente así lo es, a nuestro Señor Jesús, para que usted y yo tengamos el perdón de ellos. Qué maravillosa obra, queridos hermanos, que encierra todo el santuario. Y creo que quizás este tema no se terminará hasta este momento. De repente, en su momento, vamos a tener algún seminario referente a toda la obra del santuario, porque son temas, hermanos, que dejan muchos vacíos. Nosotros no podemos cubrirlos todos en un devocional, pero sí podemos despertar el interés en aquella persona que nos escucha, que está meditando con nosotros, para que se interese así a estudiar más así de la obra magnífica del santuario. El santuario, queridos hermanos, es el lugar santo donde se manifestaba la presencia y la gloria de Dios, que ahora nosotros también creemos por fe, porque así lo es, que Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en el lugar en el cual entraba el sumo sacerdote terrenal una vez al año, en el día de la expiación, para interceder por el pueblo, para que así se perdonara los pecados de todos los que pertenecían al pueblo de Dios. Ahora, queridos hermanos, Cristo se encuentra en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo ante el Padre por los muchos pecados que han sido depositados en Él. Pecados míos y pecados suyos, mi querido hermano y amigo. Ahora, es necesario que comprendamos esto, porque de lo contrario, queridos hermanos, a lo mejor pudiéramos seguir con la idea de que ahora qué pasará con mis pecados, ¿serán perdonados realmente? ¿En el cielo hay una purificación real? Vamos a llenar ese punto también. Noten lo que dice acá. Así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba, quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. ¿Y de qué manera se hacen, hermanos? Al momento de que transferimos nuestros pecados a Cristo, Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial para que esos pecados, con la sangre con la cual Él nos ha redimido, eso sea, queridos hermanos, llamémosle así, la garantía de que esos pecados van a ser perdonados. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Quizás a lo mejor pudiera fallar en mi ilustración para darme a entender, pero quiero que me comprendan un poco acerca de cómo funciona eso. Muchas veces, hermanos, para que nosotros obtengamos un favor, terrenalmente hablando, tenemos que entregar algo, ¿sí o no? Ahora, pongámonos a pensar desde el punto de vista del cielo, o pongámonos a pensar cómo sucede en el cielo. Cristo tiene que entregar algo para poder así
el ser humano recibiera el perdón de sus pecados, pecados que han sido depositados en Cristo previamente. ¿Qué es lo que Cristo otorga al cielo para que esos pecados sean perdonados? No es nada más que su valiosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos remisión de pecados. Y eso basta, queridos hermanos. No hay nada más justificante ante el cielo que la sangre de nuestro Señor Jesús para poder redimirnos del pecado. Ahora, por eso menciona el párrafo, así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados de los cuales habían sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. ¿Mediante qué? Mediante la gloriosa sangre de Cristo que fue derramado en la cruz de Calvario en favor de nosotros. Ahora, así como en el antiguo tiempo esa cortina era purificada, que era símbolo del perdón, Cristo se encuentra intercediendo en favor nuestro para que se quite todo vestigio de pecado en el cielo, en los registros celestiales, mejor dicho, para que a la par de nuestro nombre se escriba la palabra perdón. Qué maravilloso fuera, queridos hermanos, y todos los que nos encontramos en este momento estudiando este devocional, que a la par de nuestro nombre se encuentre la palabra perdón. Yo, queridos hermanos, yo deseo el perdón de mis pecados. Y yo creería también, sin miedo a equivocarme, que usted que nos está viendo también desea el perdón de sus pecados. Porque ¿qué es el hombre, hermanos, cargado de pecados si no tiene la purificación por medio de Cristo? No es nada, queridos hermanos. ¿Qué espera el hombre que no es purificado por la sangre de Cristo? Le espera la condenación. Es por eso, queridos hermanos, es necesario haya una purificación de las cosas celestiales, que en los registros del cielo nuestros pecados sean borrados por medio de la intercesión de nuestro Señor Jesús. Pero antes, dice acá, antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros. Y esto es lo más grave, queridos hermanos, lo más difícil que pudiera comprometer al ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano se ha acostumbrado tanto a pecar que ahora ya no quiere abandonar esa vida. Antes de que esto pueda cumplirse, debe de examinarse los registros para determinar quiénes, noten esto, aquí está lo interesante, quiénes son los que por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de su expiación. ¿Qué pasaba en el antiguo pueblo cuando una persona no se arrepentía de sus pecados? Dios lastimosamente lo ejecutaba. ¿Qué va a suceder si ahora nosotros en este tiempo de expiación? Queridos hermanos, nosotros creemos por medio del canon profético que a partir del año 1844 nos encontramos en día de expiación, porque Cristo está intercediendo ante el cielo, en el lugar santísimo, está intercediendo para que sean eliminados nuestros pecados. Ahora, el cielo, queridos hermanos, hará un estudio exhaustivo para saber si realmente para saber si realmente usted nos hemos arrepentido de nuestros pecados para poder así obtener el perdón de cada uno de ellos. Queridos hermanos, el tiempo es corto. El tiempo de gracia está pronto por finalizarse. Llegará el momento en el cual Cristo ya no va a interceder más por nosotros, por lo cual es necesario arrepentirnos hoy, ahora que aún hay tiempo de purificación de las cosas celestiales. Así que, queridos hermanos, el Dios del cielo puede ayudarnos a cada uno de nosotros a poder comprender estas hermosas verdades y a poder entender que es necesario una purificación en nuestras vidas para que en el cielo haya una purificación y una limpieza de nuestros pecados. Que el Señor pueda bendecirlos, mis queridos hermanos, es mi mayor deseo y oración. Amén. Vamos a ir concluyendo este estudio de la palabra de nuestro Dios con una oración. Oremos, por favor. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos una vez más por la vida, por la salud que nos brinda y por habernos concedido la oportunidad de meditar una vez más en su palabra. Queremos implorarle de manera especial que pueda perdonar nuestros pecados. Comprendemos que hay un proceso de purificación en el cielo,
en el cual nuestros pecados están siendo borrados de los libros del cielo siempre y cuando nosotros nos hayamos arrepentido de ellos, confesado nuestras faltas y abandonado el mal que propiciaba el pecado. Ayúdenos a ser dignos de estar ante su presencia y ayúdenos también a que podamos ser dignos de poder llevar el título de hijos suyos. Perdone nuestros pecados, ayúdenos a ser fieles en cada punto de su ley y ayúdenos para que en nuestro diario vivir podamos hacer lo que a usted le agrada. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios pueda bendecirnos en este día y pueda guiarnos por la senda de su justicia, para que podamos así hacer su voluntad. El día de mañana, si el Señor nos presta la vida, estaremos estudiando otro tema muy interesante de estos devocionales que son necesarios para nuestra vida. Que el Señor los pueda bendecir, es mi mayor deseo. Amén.